ahora sí vamos a entrar a lo bueno. Vamos a empezar a entender el lenguaje de Photoshop. Dos cosas que tenemos que entender que en Photoshop es que Photoshop no crea contenidos. Photoshop nunca en la vida va a crear contenidos. Photoshop los diseña y los edita, pero no los va a crear. Es decir, el diseño, el contexto y el mensaje ya está perfectamente diseñado de forma que solamente con Photoshop vamos a editar y a darle forma. Vamos a estructurar todo el mensaje y lo vamos a hacer entendible. En primer lugar tenemos esta imagen. Pero antes que entrar en la imagen, quisiera darles todos los recursos de Photoshop, todo el entendimiento del mismo, para que empecemos a entender el por qué se está diseñando de esta manera y cuál es la forma o la estructura del mensaje. Tenemos dos elementos primordiales, uno horizontal y uno vertical. En el horizontal tenemos, como todo programa, nuestros elementos o nuestras opciones de configuración. Y en el vertical tenemos todos los elementos que nos van a ayudar al diseño y a la edición del mensaje. En este caso, ¿reconocen a la persona que está en la pantalla? Michael Jordan. Sin embargo, Michael Jordan fue posicionado, por así decirlo, en una imagen en que el mejor jugador de básquetbol, que el mejor salto de tiro, varias situaciones que ayudaron a Michael Jordan a subir y a escalar a diferentes posiciones. Si nosotros podemos poner atención, vemos que en el diseño podemos alterar diferentes situaciones, de forma que se convierta en más de una imagen, la podemos editar, le podemos dar, más allá de una sola imagen, podemos darle un concepto publicitario. Es decir, sí es Michael Jordan, sin embargo, sin Nike, Michael Jordan no hubiera sido nada. Todo esto es lo que le damos un contexto, es lo que les comentaba de la atmósfera. La atmósfera es deportiva en este caso. El tono es un tono coloquial, pero a la vez técnico para entender el mensaje, de forma que el consumidor lo adquiera, lo vea, lo visualice y le llame la atención. El uso de colores, el uso de elementos retóricos, el uso del logo, el uso de varios elementos nos ayudan a connotar un mensaje en donde el consumidor quiera adquirir el producto. Tenemos una segunda imagen, que tenemos un joven, por así decirlo, en donde nosotros vamos a tratar de interactuar con el mensaje. Es decir, una persona que esté vestida de traje, de saco, ¿qué productos puede dar una alusión? ¿Qué productos van a interactuar con esta imagen visual? Nosotros podemos hablar en este caso de diferentes aspectos publicitarios que le van a dar color, imagen y sentido a la forma. En este caso tenemos Calvin Klein, que es uno de los elementos de elegancia o de lujo de la marca, que le dan ese contexto visual para nosotros empezar a jugar con con las imágenes y con los diferentes contextos que en él residen. En tercer lugar, quiero hacer el énfasis de la publicidad racista, ya que aquí vemos a una persona medio llenita, pero con un buen aspecto. Nosotros lo podemos modificar, por supuesto, dándole una imagen más esbelta y dándole la especificación del mensaje. En este caso, nosotros no solamente estamos jugando con la figura de la persona, no solamente estamos jugando con el contexto, estamos jugando tanto dándole un sentido al diseño, dándole un sentido a esa primera imagen que nosotros teníamos de una persona y convirtiéndola directamente en un artículo publicitario. Otro elemento primordial de la publicidad es de que siempre el producto tiene que estar bien claro, bien clarificado dentro del diseño. Si en el diseño no existe el producto, la marca o el eslogan como artículo mínimo, no se va a entender el mensaje. Si nosotros podemos darnos cuenta, en el de Nike, si nosotros le quitamos el tenis y el logo, no entendemos nada. No existe un contexto. O tal vez pueda existir, pero un producto no existe. No lo van a entender, el consumidor no lo va a entender, no va a darle una relación, una inoculación bajo el mensaje. Sí pueden, pero dependiendo del tipo de consumidor, lo puede entender. Viendo a Michael Jordan, viendo la frase, por ejemplo, puede entender que va a hacer alusión a Nike, pero también lo puede confundir con Puma, lo puede confundir con Adidas. Esto es donde juega un papel importante el hecho de que nosotros interactuemos con la publicidad y con sus elementos. Tenemos el siguiente, como tal es un vaso de whisky.
El vaso de whisky nos hace referencia a una bebida, una bebida elegante. Sin embargo, lo podemos transformar, dándole sentido a la imagen, dándole una estructura de que existe bajo un contexto, bajo una forma y bajo una serie de aspectos de relación que lo hacen interesante al mensaje y al cómo se va a diseñar este mensaje. De un vaso de whisky lo podemos oscurecer, lo podemos dar color, le podemos dar imagen y lo convertimos directamente en un vaso de ron con la botella detrás. Le damos un contexto de que el Kraken reside en él y es una fuerza interior de la bebida que te hace sentir vivo, te hace sentir bizarro a ti como persona, a ti como consumidor. Y por último tenemos este mensaje, que de igual manera es una persona, sin X no la conocemos, no sabemos quién es. Sin embargo, la publicidad es otra de las funciones que tiene. Transformar una persona, más allá de lo personal o de lo visual, convertir a esta persona en alguien X, en alguien inentendible, alguien inexistente para el mundo, en algo más que ello, una representación de marca, que es donde juega el papel del branding conceptual y donde le damos un sentido a estos diseños. Aquí en este caso ya tenemos, le aumentamos contexto, le aumentamos logo, le aumentamos imagen, y aunque la ropa que este joven usa no sea de la marca que se está publicitando, nosotros ya lo inoculamos, ya lo vamos haciendo referencia de que esta marca es lo que se está ocupando en este diseño. Ahora, se preguntarán, ¿y cómo hizo esto? Vamos a empezar a entender el lenguaje de Photoshop. Entonces, si pueden abrir toda su computadora y vamos a empezarlo a entender. Vamos a comenzar ya los que ya tengan sus imágenes listas y ya tengan el Photoshop abierto. Vamos en primer lugar, abrimos un nuevo archivo. El tamaño que siempre se desea para empezar un buen diseño es 20 por 20 centímetros. El tamaño de default que nos da Photoshop es de 16 por 12, casi. Entonces, pues para un buen diseño no nos sirve mucho este formato. Vamos a empezar haciéndolo de 20 por 20. Para que sea un mensaje bien dirigido y muy bien estructurado bajo ese espacio gráfico. Como les había comentado, este es el espacio gráfico. El tamaño del formato, el formato que se use en RGB o CMYK, esto va a determinar el tipo de impresión. El RGB es para proyecciones y para impresiones láser, y el CMYK para impresiones offset y que no sean proyecciones principalmente. ¿Ya tienen sus imágenes todos? Los que vayan a ocupar. Nos vamos a colocar o place, dependiendo del nombre que tengamos. Buscamos el lugar donde hayamos guardado nuestras imágenes. Y por ejemplo vamos a abrir una de ellas. Le damos formato. Es esencial referirnos a que el tamaño de la imagen nunca va a ser proporcional al tamaño del espacio gráfico. Por lo que si se desea trabajar algún tipo de formato específico, hay que adecuarlo al espacio gráfico. Siempre que queramos modificar una imagen, hay que mantener presionado Shift para que ésta no se altere en sus proporciones y en su tamaño. Es decir, para que no se pixelee. Como nosotros vemos, aquí tenemos ya la imagen posicionada y ya la tenemos estructurada acorde al espacio gráfico. Sin embargo, aquí vamos a ver dos tipos de técnicas o efectos que podemos ocupar en Photoshop. Primordialmente es el uso de color. En esta imagen tenemos varios colores, principalmente el más añadido, el sobresaturado es el azul. Como les había comentado, si hay un buen color, existe un buen diseño y sobre todo llama la atención. Aquí podemos especificar que en esta imagen tenemos un punto de tensión bastante específico que hace referencia a la marca. ¿Cuál es este punto de tensión? Los tenis Converse, que son la marca como tal. Aparece el producto como un product placement dentro del mensaje publicitario y se hace una especificidad de que este producto va dirigido, o este tipo de color, este tipo de tenis de la marca hace alusión a que va dirigido a un mercado femenino por el hecho de que se está calzando, se está demostrando bajo ese mismo contexto.
De nuevo nos vamos a archivo y nos vamos a colocar. En este caso en el que yo tengo, ustedes lo podrán ir viendo como dependiendo de su marca o de los elementos que ustedes hayan ocupado para diseñar su contexto. Tenemos, por ejemplo, aquí yo puse un logo. Lo podemos mover siempre y cuando nos posicionemos bajo esta herramienta que está aquí de movimiento. Si no tenemos esta herramienta seleccionada, podemos mover el artículo, podemos ocuparlo a la forma y al tamaño que yo quiera. Si le quiero modificar el tamaño, solamente vamos a presionar Control T sobre la capa. Otro caso especial, Photoshop trabaja sobre capas que se van a editar o que se van a diseñar. Las capas las tenemos bajo este panel que tenemos aquí a nuestro lado derecho. Tenemos en este caso 3 capas, nuestra capa de fondo, nuestra primera capa que es Converse 1 y nuestra segunda capa que es el logo. Como les comentaba, si queremos cambiarle el tamaño, solamente Control T y vamos jugando con el tamaño para que se adecue al tamaño del lienzo sin estorbar en nuestro punto de tensión. Por ejemplo, aquí es un caso que se da mucho en publicidad amateur. Si nosotros ponemos el logo más grande que nuestro punto de tensión, opacamos tanto el punto de tensión como el logo, es decir, no es entendible el mensaje. Si nosotros hacemos por consiguiente un tamaño acorde al diseño y que se pueda entender bajo la saturación de color que tenemos aquí, un rojo cenizo y el color negro del logo, se empieza a dar un nuevo entendimiento del mensaje. Volvemos a abrir un archivo, sin embargo ahora ya no le vamos a dar un espacio gráfico específico, simplemente vamos a abrir. Buscamos la imagen que querramos, en este caso voy a abrir la misma. Y aquí ya tenemos un nuevo espacio gráfico ya estructurado por el mismo sistema. Para duplicar la capa damos Control J y en este sistema que ya hemos creado de una capa de fondo y una capa sobrepuesta, nos vamos a imagen, ajustes y vamos a ponerlo en blanco y negro. Le damos OK y nuestra imagen se ha transformado a color blanco y negro. ¿Qué vamos a hacer en esto? Vamos a ocupar una técnica que se llama pincel historia para darle un énfasis al punto de tensión, en donde a partir de, como les comentaba, de un fondo blanco y negro, nosotros vamos a resaltar la parte esencial de este diseño, que es el color azul en este caso. Nos vamos aquí en esta herramienta arriba de borrador, aquí está, damos pincel historia. Si nosotros gustamos, dependiendo del tamaño, nosotros podemos modificar el tamaño para especificar o para diseñar con un mayor detalle las imágenes. Le damos el tamaño que nosotros querramos con control más. Y empezamos a colorear nuestras imágenes. De manera que solamente resaltemos este punto de tensión. Ya le dimos un énfasis al tenis. Podemos, si queremos, darle un énfasis nuevo al anillo, por ejemplo, al otro tenis. Y así darle forma a nuestros anuncios. Aquí directamente el diseño ya no tiene un color sobresaturado como lo tenía originalmente acá. Acá tenemos una serie de colores que impactan, tanto el rojo, blanco, azul, azul más claro, azul agua. Tenemos varios colores, sin embargo aquí ya no. El contexto o la forma del color ya pierde sentido. Directamente nos vamos a enfocar al punto de tensión. De igual manera vamos a colocar. Y por ejemplo, uno de los errores que jamás debemos de cometer, tratar de hablar de una marca cuando nos referimos a otra. Entonces aquí es donde lo que les comentaba del punto de confusión es donde aquí existe. ¿Qué adquiero? ¿Dolce & Gabbana o Converse? Ahí es donde radica esa confusión que varios artículos publicitarios sin darse cuenta lo hacen. No de esta forma tan explícita de poner el logo y contraversar el contenido, pero sí se llega a tener un punto de confusión. De igual manera vamos a abrir otro documento, otra imagen.
Y por el ejemplo, en el caso de que quiera, por ejemplo, vamos a hacer uno parecido al de Calvin Klein. De igual manera, si queremos resaltar el color, volvemos a ocupar la misma técnica, sin embargo, aquí vamos a manejar otra. Copiamos la capa para tener un nuevo sobretrazado dentro del mismo y le vamos a dar vamos a recortar. Hay diferentes técnicas para recortar una imagen, mientras hay unas mucho más específicas que otras, nos ayudan a darle más forma a la imagen y sobre todo tratar de eliminar contextos que no querramos. En el caso de un set fotográfico, lo que se hace es tomar la foto bajo un fondo blanco o fondo verde para darle un nuevo contexto. En el fondo blanco es para quitarle ese fondo blanco, ayuda mucho tomar una foto en fondo blanco porque es mucho más fácil quitar un fondo blanco que un fondo azul como tenemos aquí en este caso. En el caso de fondos verdes de pantalla verde, la típica pantalla verde que es no elimino el fondo, simplemente lo repongo con otra imagen. En este caso tenemos la herramienta, aquí la tenemos, de selección rápida. Podemos ocupar esta herramienta o la de varita mágica. La de varita mágica, de acuerdo a los píxeles, mientras más juntos, mientras más pegados estén los píxeles, mucho más fácil será para el programa identificar estos y poderlos recortar o poderlos identificar como un todo. Sin embargo, esto en la mayoría de las imágenes no se puede. Por ejemplo, si aquí recorto esta imagen, no me borró a toda la persona, por lo mismo de que los píxeles no están perfectamente conjuntos en una serie más bien. Entonces, como no nos gusta eso, vamos a ocupar la siguiente herramienta, que es la herramienta de selección rápida. Si tenemos el control presionado, podemos ir dándole forma a la imagen. De forma que esta herramienta sí nos ayuda a seleccionar con mucho más detalle. En este caso, por ejemplo, nos pasamos, no sé, tomó parte del fondo como parte de la imagen. Si no lo queremos, simplemente tomamos Alt, lo dejamos presionado y vamos detallando lo que no queremos. Ahora lo recortamos. Y lo volvemos a pegar. Una vez que lo hayamos pegado, como podemos ver, se crea una nueva capa. En el caso de que no lo querramos recortar, le damos control al Z, lo tenemos seleccionado y solamente le damos control J. Se vuelve a crear la misma capa pero sin recortar la primera. Podemos ocultar las capas para trabajar directamente sobre esta imagen. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? Lo vamos a tratar de editar y darle un perfeccionamiento a nuestro recorte. Seleccionamos la herramienta de goma y le cambiamos el tamaño. La opacidad la podemos jugar a como nosotros querramos, dependiendo de la exactitud que querramos en esta imagen. Por ejemplo, aquí en el cabello se me pasa un poco de fondo azul. Se lo voy borrando. Y vamos especificando poco a poco la imagen. Sin por supuesto perder el detalle de que existe la misma. Entonces en este caso, por ejemplo, aquí vemos que la misma herramienta anterior nos borró parte de la imagen. Entonces aquí es donde entra el detalle. Es decir, cada aspecto es fundamental en la precisión de la imagen. Es decir, hay que primero estructurar, hay que primero verificar cuáles son los elementos de la imagen, que la mano, por ejemplo, en este caso no tenía los píxeles suficientes para mantenerse en el contexto de la manga. Entonces aquí, por eso se nos borró la imagen. Sin embargo, lo que podemos hacer es, si no queremos la imagen, si solamente lo que nos importa es la parte principal de esta imagen, la recortamos y la volvemos a pegar. Solamente en un caso de que se necesite pegar la imagen. Le vamos a dar un fondo. De igual manera nos vamos a Place. Y por ejemplo, en este caso que quiera meter una imagen de Calvin Klein como fondo, por ejemplo. De igual manera vamos a detallar en la imagen para que quede al tamaño del lienzo. La transponemos detrás de nuestra imagen. Y como pueden ver, aquí hay un juego de color. Es decir, el negro sobrepone al negro.
y esto causa confusión. Entonces, si lo que queremos es detallar sobre esta imagen, lo que podemos es mover un poco, darle sentido a la primera imagen, que es la del fondo, y por supuesto darle el énfasis de que la marca existe. Es un aspecto muy importante el hecho de poner la marca, ya que solamente el producto no describe los beneficios o las características del mismo. Si el producto lo hubiéramos dejado como lo teníamos, con una opacidad fuerte, y se hubiera perdido por alguna circunstancia el logo por aquí, y nosotros no tuviéramos esta imagen, no damos a entender absolutamente nada. Entonces es necesario recalcar que el producto existe, que la marca también, y sobre todo darle un contexto. En este caso, casi siempre los productos de este tipo, perfumes, ropa y todo eso, tienen un contexto social inmerso, donde dependiendo del tipo de audiencia, dependiendo del tipo de perfil objetivo, se va a dar a entender el mensaje. Ahora, por ejemplo, vamos a abrir otra imagen, que es esta persona. De igual manera copiamos para evitar traslapes de imágenes y la vamos a seleccionar para poderla hacer algo parecido a lo que hicimos con Michael Jordan. Insertamos una nueva capa con esta herramienta que tenemos aquí abajo y le insertamos color. Por ejemplo, que la querramos de color naranja. Y nos vamos a la herramienta de degradado. Es necesario igual recalcar que cada una de estas herramientas tiene subherramientas. O sea, la herramienta de cuadro puede tener un elipse, puede tener un cuadro pequeño, un cuadro vertical pequeño. Esta herramienta, con clic derecho los podemos seleccionar, que es la herramienta de varita mágica, la herramienta de selección rápida, la herramienta de recortar en el caso de que no querramos todo el contexto o todo el fondo que tenemos ahí. Y por supuesto tenemos la herramienta de degradado que también nos sirve para usar como bote de pintura, que esto básicamente lo que nos hace es pintar toda la capa. La ponemos debajo de donde teníamos nuestra capa recortada. Por supuesto aquí no hay un detalle muy generalizado por cuestión de tiempo, pero aquí lo tenemos. Lo que podemos hacer en este caso de que cuando no cuando hay partes de imágenes que no son totalmente detalladas por la textura que tiene en su alrededor, lo que podemos hacer es darle un color o darle un trazo. El trazo nos puede servir para darle forma a la imagen. Es decir, si queremos darle sombra, si queremos darle volumen a la sombra, si queremos darle tamaño, credibilidad, todo y la opacidad nos sirve para transformarlo acorde al diseño que tengamos. Ya que tenemos esto, por ejemplo, que no querramos toda la imagen, lo único que hacemos es recortarla. Y tenemos la imagen que nosotros querramos bajo el contexto y bajo el fondo que nosotros querramos. Ahora, si lo que queremos de igual manera es darle un punto de tensión a esta imagen, nos vamos en el fondo, les damos imagen, los ajustes y le quitamos el color. Al igual que a esta. Ya de nuevo existe un punto de tensión para llamar la atención. Ahora, como todo punto de tensión no tiene un espacio determinado, tenemos que darle el énfasis con la marca. Por ejemplo, vamos a igual a ocupar la marca de Nike.
Ahora, como tenemos un fondo blanco y negro y el logo de la marca es negro, para darle igual a énfasis le cambiamos el color. Nos vamos a ajustes, pero antes vamos a rasterizar la capa. ¿Qué es rasterizar la capa? Es darle todos los elementos figurativos y de imagen a la capa que tengamos. Es decir, si nosotros tenemos una capa no rasterizada, no todas las herramientas de Photoshop las podemos aplicar a la misma. Tal vez no le podamos dar color, tal vez no la podemos recortar, tal vez no podemos hacerle X cosa que deseamos o que debería estar insertado dentro del mismo. Entonces, una vez rasterizadas ya nos aparecen todas las configuraciones y todas las herramientas que podemos utilizar. Por ejemplo, si queremos cambiarle el color, nos vamos a la saturación. Por ejemplo, si lo quiero blanco, le vamos cambiando las configuraciones. Ya poco a poco le vamos dando forma. De igual manera vamos a otra vez a colocar. Y por ejemplo, vamos igual a seleccionar la imagen para recortarla. Por supuesto, como les repito que aquí no le estamos dando mucho detalle por lo mismo del tiempo. Otro dato interesante acerca de Photoshop, para editar un buen contenido, para darle un buen contexto y un sentido tipográfico e imagográfico, lleva alrededor de entre 4 y 5 horas hacer un buen diseño. Aparte de toda la producción que estuvo inmersa, la fotografía, el audio. Bueno, ahorita no nos importa tanto audio porque no es un sentido audiovisual. Sin embargo, por el hecho de que es visual y todas las tomas fotográficas, el diseño del copy, de la imagen, todo el storyboard que hubo inmerso dentro de este proceso, sí se lleva pues, alrededor de más o menos entre una semana y 5 semanas aproximadamente completar un buen diseño. Por ejemplo, si queramos cambiarle, como les comentaba, el cuerpo a una persona, seleccionamos todo el contorno de esta persona. Por ejemplo, aquí la tenemos. De igual manera, sin mucho detalle, nos vamos al filtro y tenemos una serie de filtros que nos van a ayudar a darle sentido y textura. Principalmente los filtros nos sirven para darle textura a una imagen. Podemos aquí, le damos en licuar. ¿Qué es lo que nos va a ayudar licuar? Tanto deformar como darle forma a una imagen. En este caso lo que yo quiero hacer es deformarla. Por lo tanto, lo vamos a desinflar. Ahora, si yo empiezo a aplicar la herramienta de desinflar por todas las partes del cuerpo, sin ningún sentido, empiezo a deformar a la chica. Empiezo a deformar sin sentido y no pasa absolutamente nada. Entonces, en vez de deformarla por completo, lo que vamos a hacer es darle sentido. Por lo que si hay algunas partes que no se quieran deformar, que no se quieran deshacer al 100% de la imagen, vamos a
congelar la máscara. Es decir, si lo que yo no quiero es deformar los brazos, si no quiero deformar la cara, los vamos a congelar a través de esa herramienta. Lo congelamos la imagen para que no interferir en el proceso de deformación sobre esas capas que acabo de cubrir. Nos vamos de nuevo a desinflar y empezamos a aplicar el filtro. Cuando este filtro se quiere aplicar a personas, principalmente, en la sesión fotográfica se les pide, en este caso, por ejemplo, esta imagen pues la bajé de internet y no tiene mucha producción detrás para este tipo de imágenes. En este caso yo la transformé para una figura de Palacio de Hierro. Sin embargo, como la imagen no está hecha para eso, hay un objeto que se nos transpone aquí, que nos impide seguir editando o editarla o perfeccionar la imagen, que es aquí. El brazo está totalmente pegado al vestido, si lo pueden ver. Entonces cuando el brazo está totalmente pegado al vestido, o deformo el brazo, o deformo el vestido, o ya literalmente ya no puedo hacer mucho. Entonces, ¿qué se hace? Darle forma. Si no puedo editar todo, editar donde hay un espacio de edición. En este caso nuestro espacio de edición puede ser este huequito que está aquí. Existiendo ese huequito puede haber una salvación, como lo podemos ver en la imagen que está aquí. Esto lo vemos con mucho detalle. Podemos ver el fondo. Y el detalle que se le dio. De igual manera, aquí es donde hago el énfasis de la clave de la publicidad, que es racista. Pero sobre todo que pues no todo es creíble. O sea, no todo lo que vemos en publicidad existe verdaderamente. Otras cosas que también podemos hacer en Photoshop no solamente es este tipo de artículos mágicos. Esto. La imagen original era esta televisión. Como lo podemos ver, el fondo verde es lo que nos ayuda, colabora y sobre todo nos facilita la vida a muchos publicistas y diseñadores. Nos facilita mucho la vida el tener un fondo verde. ¿Por qué? Porque ya no tenemos que recortar, ya no tenemos que hacer absolutamente nada más que sobreponer imágenes, recortarlas, darles forma y darles contenido. Es un efecto que no es difícil de hacer. Simplemente agarramos nuestra capa, nos vamos a imagen, ajustes, pero primero la copiamos 2 veces para que tengamos los colores suficientes. Tomamos la primera imagen, nos vamos a imagen, ajustes y le damos en niveles. Como podemos ver, estamos en RGB. El efecto de 3D solamente aplica en capas RGB. Si nosotros tenemos MYK, no podemos utilizar este tipo de efecto. Nos vamos al rojo y eliminamos toda la saturación de color rojo. Nos vamos a la segunda capa, imagen, ajustes. Y nos vamos de igual manera a niveles. Ya eliminamos el rojo, aquí nos va a importar eliminar el verde y el azul. Nos vamos a la primera capa y a esta herramienta que tenemos aquí es los diferentes tipos de opacidad o de contenidos que le podemos dar a una imagen. El tipo de contenido es relleno. Aquí por ejemplo yo le voy a dar diferencia y al parecer no hice absolutamente nada. Sin embargo, si le damos control T y empezamos a mover la imagen, podemos darnos cuenta que aquí existe el efecto. Y que lo podemos ir aplicando a diferentes tipos de diseño. En tópicos de propiedad intelectual no puede haber una marca, un diseño tridimensional porque incita a la confusión del espectador. Es decir, o sea, y pues es completamente entendible. Si nosotros ponemos un espectacular tridimensional y el espectador no trae los lentes 3D, pues no tiene sentido hacerlo, ¿no? O sea, es primordialmente, si ponemos de igual manera un espectacular con un sentido 3D y un automovilista lo ve, se confunde y choca, pues, ¿qué le pasa a la empresa, no? Tiene problemas legales ahí.
Entonces, por cuestiones de propiedad intelectual y aspectos gubernamentales y legislativos no se permiten este tipo de diseños. Sin embargo, para otro tipo de actividades, por ejemplo, también depende del medio, del soporte publicitario que se quiera utilizar. Si nosotros lo ocupamos en espectaculares, carteles o mamparas públicas, pues no es admisible. Sin embargo, si lo ocupamos en televisión, por ejemplo, hoy en día las televisiones ya tienen la suficiente tecnología como para ocupar ese tipo de diseños, o en internet, banners o cualquier otro tipo de artículos que se puedan verdaderamente posicionar y que no causen confusión y accidentes o errores en el consumidor, pues es verdaderamente admisible. Y por último, lo que también podemos hacer en este caso es rejuvenecer a las personas. Que es una de las cosas más fáciles que existen en Photoshop. Solamente nos posicionamos sobre la imagen, la copiamos y tenemos dos herramientas que nos ayudan a elaborar este tipo de trabajos, que es nuestro parche y nuestro tapón. El tapón lo que hace es copiar la imagen. Por ejemplo, aquí tomamos con Alt una muestra de lo que queramos copiar y lo vamos copiando. Si quiero aumentarle arrugas, se las voy aumentando. Entonces todo depende de lo que se quiera haciendo. Si yo se las quiero eliminar, igual tomo la muestra de lo que quiero copiar y las voy borrando. De igual manera aquí, si quiero tomar la muestra, voy eliminando la capa. Ahora, aquí es esencial. La herramienta del tampón lo que va copiando es, si yo selecciono la muestra acá, voy jalando. Y como voy jalando, la muestra se va a ir moviendo de igual manera. Es decir, la muestra aquí ya me movió a tal grado que no solamente copió la piel, sino también copió el cabello de la persona. Entonces lo primordial o lo más esencial es cubriendo y siguiendo tomando muestras para ir cubriendo todo lo que se desee hacer. Y de igual manera, si nosotros queremos hacer ya una pieza publicitaria más estructurada, pues ya se requieren varios efectos o varios elementos que tenemos que irle introduciendo a nuestro diseño.